Hola, feliz tarde. Nosotros desde Éxitos 99.1, desde la tarde en Éxitos, hoy miércoles 25 de marzo, celebrando el Día de Valencia, celebrando el aniversario de nuestra ciudad, los 471 años de Valencia, y hemos querido desde Éxitos 99.1 darle un regalo a la ciudad, darle un regalo a Valencia, y lo hacemos con un programa especial desde el Teatro Municipal de Valencia, desde este escenario maravilloso donde se reúne la historia, la cultura y la valencianidad. Es lo que hemos querido recoger en este programa. Vamos a estar hablando justamente de estos años de la ciudad de Valencia, de dónde surge la sociedad de Valencia, de su gastronomía, de su cultura, de los espacios que nos caracterizan y nos reconocen, no solamente dentro de Valencia, sino también en toda Venezuela. Así que los invitamos a que nos acompañen y vamos nosotros a comenzar, obviamente mencionando el equipo que trabaja para ustedes en los controles: Tony Santangelo y Rocco Ceci, montaje Ricardo Calabrese, producción y redes sociales de la emisora María Elena Segura, en la gerencia de producción y mercadeo Jesús Ramos, y quien tiene el gusto de conversar con ustedes y de acompañarles en esta tarde, María Andreina Machado, a través de la señal de Éxitos 99.1. La tarde en Éxitos, bueno, les repito, se viste hoy de lujo en este programa especial para conmemorar los 471 años de Valencia, y queremos comenzar hablando un poco de la historia, una historia extensa de 471 años obviamente, pero que vamos a tratar de resumir, y para ello hemos querido conversar hoy con una amiga de la casa, con quien siempre es rico hablar, y sobre todo cuando hablamos de Valencia, Ana María Correa, presidenta de la Sociedad Amigos de Valencia. Ana, qué bueno que estés con nosotros, qué rico tenerte de nuevo en Éxitos 99.1, y sobre todo con este motivo, ¿no? Hablando de la ciudad. De lo que más nos gusta. Hablando de Valencia, lo que nos reúne además, exacto, tantas veces. Exacto, ay, bueno, muchas gracias a todos. Esto de ver estas caras de nuevo me encanta. Mira, si vamos a hablar de la Valencia, de la historia de Valencia, hay muchos historiadores que nos dirían que no hay seguridad. De la fecha. De la fecha no hay seguridad. Y yo diría también que gracias al profesor Luigi Frasato, como Valencia se llamaba, en la Nueva Valencia del Rey de la Anunciación, entonces él dijo, vamos a respetar que es el Día de la Virgen de la Anunciación, el 25 de marzo. Entonces, vamos a dejarlo así. Por eso queda esta fecha. Por eso se queda para el día de la ciudad y como aniversario. O sea, a partir de allí se cuenta la historia de la ciudad. Sí. En realidad no hay seguridad, pero vamos a dejarlo así. Claro. ¿Para qué vamos a buscar otra cosa? Además, sí tiene que estar, es lógico todo lo que dice, porque de hecho se construyó la catedral en la iglesia matriz, se construyó allí, la plaza enfrente. Era más o menos esa época, entonces ya sí está. Tenía lógica, y bueno, y nosotros lo hemos celebrado así, y hoy justamente Día de Valencia. Ana, vamos a hablar un poco de justamente, ¿no? de lo que ha sido la historia de Valencia, o lo que fue la historia de Valencia, pero para entendernos de lo que somos hoy en día, lo que ha sido la evolución de la historia de Valencia. Bueno, una ciudad que fue capital de la República. Fuimos capital. Sí, fuimos capital en varias oportunidades, pero claro, hay mucha gente que dice que se le dio a Páez, que Páez se enamoró de Valencia, y fuimos capital. De hecho, aquí en la casa vecinita de aquí, la Casa de la Estrella, allí se celebró un congreso y se nombró a Páez. O sea, todas estas cosas fueron aquí. Valencia por eso es tan importante, históricamente hablando. Pero una de las cosas más lindas de Valencia es que al fundarse la universidad, vamos a hablar más acá, cuando mi papá decía no se reabrió, se abrió en el 58, pero hay personas que dicen que sí, que es la misma, que hubo un cierre. la de 1892 hasta el 1905, 4, no recuerdo. Que fue cuando la cerraron. Que fue cuando la cerraron. Esta época que demoró Valencia sin universidad hizo que mucha gente emigrara a Caracas, a los Andes, donde había universidades. Pero cuando regresa la Universidad de Carabobo, cuando hay que ver lo que sucedió aquí, y se arma la ciudad industrial.
nace la ciudad industrial. Claro, empiezan a llegar tantas personas de otras ciudades buscando justamente por estudios, primero en la universidad, y además comenzando también los profesionales como ciudad industrial de Valencia. Entonces surge, y nosotros nos convertimos en la tercera ciudad importante de Venezuela, que éramos la cuarta, pasamos a ser la tercera. Ya yo pienso que seguimos, porque vamos buscando nuevamente. Claro, sí, y todavía hoy en día aparecemos entre la tercera o la segunda más importante, ¿no? Del país, claro, sí. y ahí en algunos sectores con Maracaibo. Y la parte romántica, la parte bonita de Valencia, yo la tengo por familia. O sea, yo recuerdo, por ejemplo, mi abuela, mi bisabuela, que la recuerdo, mi bisabuela decía que no había como el cielo valenciano. Y es verdad, míralo. El cielo valenciano es una belleza. Hoy tenemos un cielo muy azul. Hermosísimo, azul. Claro. Entonces, me acuerdo, a mí eso me afectó. Yo tendría unos 10 años y mi bisabuela vivía en Caracas. Y entonces le dijeron, ella tenía arterioesclerosis, que yo diría que eso era Alzheimer, pero en esa época no se hablaba de Alzheimer. Y le dijeron, vamos a Valencia. ¡Ay, qué emoción! Vamos a Valencia. Resulta que la meten en Valencia, Redoma, en aquella época, Redoma de San Blas, Redoma el Trigal, y llega a la Redoma de Guaparo y dice, esto no es Valencia, me engañaron. Claro, ella quería llegar al centro valenciano. Claro, a lo que conocía de Valencia. Y venía furiosa. Y cuando se baja del carro, subió la cabeza y ve el cielo y dice, sí es Valencia. Entonces, bello, me pareció tan... Eso me marcó, es verdad, un cielo como el nuestro no lo hay. Y bueno, nosotros lo tenemos allí, que nos acompaña todos los días, tenemos ese regalo, ¿no? Del cielo de Valencia. Hablemos un poco, Ana, de lo que conocemos como el casco histórico, lo que conocemos como el casco histórico de Valencia. Justamente mencionabas la Casa de la Estrella, pero estas edificaciones que algunas se han mantenido, algunas se han recuperado, pero que tienen de alguna manera un significado importante. Bueno, el Teatro Municipal de Valencia, ¿no? Pudiésemos hablar, bueno, de como mencionaste, la Casa de la Estrella, lo que fue la primera sede de la Facultad de Derecho de la Universidad de Carabobo. Estos sitios que son tan nuestros, tan emblemáticos, que a veces pasamos y no nos damos cuenta o no entendemos la trascendencia, claro. Uno de los primeros edificios es ese, el de al lado. El edificio emblemático de la universidad. De la Universidad de Carabobo. Ese es uno de los edificios más importantes y más antiguos de aquí. Y claro, la Casa de la Estrella también. Esas eran nuestras discusiones. ¿Cuál fue primero? Pero el de la Casa de la Estrella, perdón, el nuestro, el de la universidad. El de la universidad. Digo nuestro porque... Claro, como egresada de la universidad. Yo lo dirigí por una pila de años. Lo coordiné, así decían, con Andreina Guardia, por cierto. Y en ese momento, en esa facultad, perdón, en la universidad, cuando te estoy hablando de 1800 y tanto, esto fue completamente destruido en la Guerra de la Federación, se destruyó, y Alejo Zuluaga le fue a reclamar a Chuleta, a ver si ayuda a la historia. Ayúdame la historia. El del cuadro, ¿cómo es que se llama? Que fue presidente. Él fue presidente. No. Ajá, el que está Miranda. dibujado. No, bueno, no importa. No. Castro, no. Cipriano Castro. Cipriano Castro, no, ese fue el que lo cerró. Ese fue el que lo cerró. Dios mío, estos 70 años me han pegado. Bueno, mira, te digo lo que pasa. Este señor, que después de haber destruido la facultad, la sede de la allí era el colegio de varones. Claro. Entonces, que casi era universidad. Entonces, Alejo Zuluaga habla con él y le dice, mira, esto me lo dejaron en el suelo. Y él le prometió reconstruirlo, lo reconstruyó. Y le hizo un edificio precioso. Ahí es cuando se funda la Universidad de Valencia. Ya como universidad. Gracias a este señor. Pero en algún momento vamos a hacer la tarea, claro, vamos a hacer la tarea del nombre para tenerlo allí pendiente. Y otra, porque nos quedan ya unos minutos para terminar, pero otra edificación importante, la Casa de los Celis.
Esa es otra maravilla. Por supuesto, esta también que es vecina, el batisterio, lo que es ahora no me mates, el del gobierno, el Capitolio. El Capitolio de Valencia, claro, el Capitolio. Pero la catedral. Ajá, hablemos de la catedral. Que también es de aquella época, 1500 y tanto. Fíjate. ¿Ok? Estos son edificios de verdad antiguos. Ahora, sé que nos quedan unos minutos, pero nuestra Plaza Bolívar tiene una particularidad. Nuestra Plaza Bolívar, sí, porque no era Plaza Bolívar. Ajá. Había muchos planes hasta que decidió, porque casi todo eran decisiones de Guzmán, que esa fuera Plaza Bolívar. Que fuese la Plaza Bolívar. Y se encargó la estatua. Que también, ¿no? Que es diferente, que no tenemos el busto, sino... Lo tenemos de pie. Exactamente. Y tú sabes, la historia del Teatro Municipal también es bellísima, porque aquí, era un cementerio, y aquí se construye el Teatro Municipal, y quien decide eso es de Naguanagua, era el presidente que en esa época de Naguanagua, Dios mío. No, y con los nombres no estamos Hermógenes bien. López. Hermógenes López es el que, y entonces el historiador Francisco González Guinán dice que esto se debía llamar Teatro López y no Teatro Municipal, porque el municipio no tuvo nada que ver. Bueno, nosotros igual del Teatro Municipal vamos a hablar en un rato también, porque nos va a estar acompañando su presidente, y recordarles a ustedes que estamos en esta transmisión especial desde el Teatro Municipal, hoy con motivo de los 471 años de la ciudad de Valencia. Ana, debemos despedirnos, pero... desde la sociedad Amigos de Valencia, el regalo para Valencia, lo que le falta a Valencia, lo que soñamos por Valencia, en un minuto. Recuperarnos de manera como ciudad, recuperar lo que era la industria. Eso tenemos que hacerlo, darnos ese regalo. Y bueno, y allí, por supuesto, con la participación de todos, de cada uno desde sus espacios. Gracias por acompañarnos, por esta celebración tan rica hoy con motivo del Día de Valencia. Ana María Correa, presidenta de la Sociedad Amigos de Valencia, con quien siempre es un gusto hablar, además amiga de la casa. Hacemos una pausa. Al regreso vamos a seguir hablando de la ciudad en este regalo especial que Éxitos 99.1 ha querido darle a la ciudad de Valencia, desde acá, desde el Teatro Municipal de la ciudad. Y a esta hora nosotros estamos de regreso en la tarde en Éxitos, hoy con este programa especial, un regalo que desde Éxitos 99.1 y la tarde en Éxitos le hemos querido dar a Valencia en su aniversario, en su día, 471 años. Y hablamos de Valencia, por supuesto hay muchos aspectos, conversábamos en el primer corte sobre la historia, sobre esos sitios emblemáticos de la ciudad de Valencia, y hay un tema que nos llama la atención y que de alguna manera nos caracteriza a nosotros como valencianos, pero que siempre va a caracterizar a una zona, a una ciudad en particular, y es la gastronomía. Esos platos que nos identifican como valencianos, esa comida que recordamos y que sabemos que es de la ciudad de Valencia, y por eso hemos querido conversar hoy con el profesor de la Universidad de Carabobo, investigador gastronómico y miembro de Carabobo Gastronómico, Ramón Bari. Profesor, qué bueno que está con nosotros, gracias por aceptar esta invitación, hoy celebrando el aniversario de la ciudad de Valencia, bueno, celebrando a la ciudad de Valencia como tal, y desde este lugar tan bonito, tan que dice tanto de nuestra ciudad y que es tan icónico como es el Teatro Municipal de Valencia. Gracias por acompañarnos. Mira, para mí es un placer estar aquí desde estos espacios celebrando el día de nuestra ciudad. En un tiempo donde yo pasé 5 años estudiando en la casona de al lado, en la Facultad de Derecho, y en estos 5 años no vislumbrábamos la belleza que representa hoy el Teatro Municipal, porque en ese tiempo estaba en reconstrucción y estaba entre unas paredes de zinc, y no se vislumbraba que en el futuro cercano de esa época iba a tener el resplandor que en los años subsiguientes y en la actualidad representa. O sea, que estos espacios son muy, muy comunes y fueron muy transitados en esa época de la universidad. Bueno, recordemos que estamos transmitiendo desde el Teatro Municipal de Valencia, y justamente al lado está lo que fue la primera sede de la Escuela de Derecho de la Universidad de Carabobo. Profesor, hablamos de Valencia, y hablar de Valencia es hablar también de esos platos, de esa
esa comida, de esos ingredientes, de esos sabores tan nuestros. Y sabemos que, bueno, usted como investigador y de el trabajo también que ha realizado y que realiza Carabobo Gastronómico de promover esa cultura gastronómica, esa historia que tienen nuestros platos. Convérsenos un poco para entender un poco más y conocer un poco más a Valencia desde su mesa y desde la gastronomía. Mira, hay aspectos importantes que hoy parece una tarea hecha, ¿no? Pero es que en Valencia hasta los años 50, hasta cuando comenzó la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, tenía las recetas escondidas en sus casas, porque era un secreto bien guardado de la familia. Y a través de lo que eran los negocios que hacían la familia Sterling, la familia Branger como primeros comerciantes exitosos, hacían las preparaciones y los festejos y los negocios desde las cocinas de las casas, desde los fogones de las casas. Y gracias a la llegada de la bonanza petrolera que hubo en esa época del general Marcos Pérez Jiménez, logró, bueno, aunado a que en esa época el Consejo Municipal dieron los espacios para construir la zona industrial de Valencia y exoneraron las patentes de industria y comercio. Sí. Llegó una migración importante de españoles, italianos y portugueses a Valencia. Cambió ese escenario porque estos personajes nos trajeron la panadería a través del negocio de la panadería, a través de los portugueses, de los restaurantes, a través de los italianos y de los españoles. Entonces esa fue una importancia para el cambio de las tradiciones y Valencia se vistió de mesas de restaurantes, de mantel largo, de visita. Nos cambió la tradición de la arepa a compartirla con los cachitos y los panes en la mañana en el desayuno, y entonces esas recetas comenzaron a quedarse olvidadas en las casas. Entonces eso trastocó un poco nuestra memoria. Afortunadamente, a través del tiempo, investigadores gastronómicos como el profesor Rafael Cartay y Zoraida Barrios Mamasori pudieron rescatar varias de esas recetas. Entonces tenemos un primer buen o excelente trabajo de rescate de esas recetas. Y ya vamos a hablar, y ya quiero que nos converse sobre algunas de esas recetas importantes y que sería bueno comentar y recordar en el día de hoy. Pero pensando un poco, mientras lo escuchaba, pensando un poco de unos años antes, pensando por ejemplo en los tiempos de la colonia, de los primeros habitantes de la ciudad de Valencia, pero pensando también en esas grandes fiestas, en esas lujosas fiestas que se realizaban justamente en las casas del centro de Valencia. ¿Hay alguna comida, alguna receta, algo que haya quedado registrado? No, la mayoría de esas recetas quedaron en el pasado en esos platos escondidos, ¿no? Y lo que se ha dejado huella es de las recetas de los años del siglo XX, de final del siglo XIX y comienzo del siglo XX. Es lo que tenemos registrado en la mayor parte de las investigaciones. Desde que comienza justamente toda esta parte industrial de esa parte la industrial, ciudad. De esa parte hacia el pasado, o sea, hay algunas recetas que están en algunos libros de los historiadores y sí son difíciles de ubicar, pero podemos ubicarlas en algunos de esos. Y desde la gastronomía entonces pudiésemos hablar también de ese celo que tenían las familias con sus recetas, de ese cuidado que tenían, porque de alguna manera eso nos deja y nos permite entender también cómo era la sociedad de esas épocas. Lo que pasa es que la sociedad valenciana, la Valencia señorial, la Valencia que guardaba ese celo entre unas y otras familias para destacarse entre lo que era la receta de unas y otras. Cuando se invitaban a comer uno entre los amigos, luego buscaban esos detalles de llegarle a esa receta, pero no se compartían.
y muchas de estas se las llevaron. Claro, era una especie de competencia, ¿no? También, de alguna manera, como de quién realizaba este plato mejor o quién tenía la sazón y la receta precisa. Sí, lo que pasa es que cuando en esa época, entre 1950 y 1960, con la aparición de la zona industrial, con la reapertura de la Universidad de Carabobo, que por cierto el sábado próximo pasado cumplió 68 años de su reapertura, la ciudad tuvo una migración importante. El nacimiento de la urbanización La Isabelica, como una ciudad satélite para todo lo que fue el personal obrero y administrativo de todas estas empresas que se radicaron en Valencia, hizo llegar a una fuerte migración que atenuó esos celos y esa parte cerrada de lo que se llamaba que Valencia era un coso cerrado. Claro, porque eran personas que ya venían de otras ciudades justamente hacer vida en Valencia. Se abrió la ciudad a esas nuevas personas y cambió. Nosotros le dimos abrigo y cobijo a todas esas nuevas personas que llegaron. Y por supuesto se amplió el espectro culinario en nuestra ciudad. Entonces, o sea que estamos hablando de una cocina y de una gastronomía con la mezcla, como decíamos, de otros países, de países de Europa que vinieron de Valencia, pero también de otras ciudades. Y de otras ciudades. Entonces, vimos cómo lo que era el pabellón migró al consumo de los días domingos al pasticho, que era la lasaña italiana, pero la lasaña italiana hecha de la forma venezolana. Entonces de ahí comenzó el pasticho como un plato emblemático de lo que reunía en torno a la mesa familiar a todas las personas para ese día de celebración. Para el día domingo. Y ahora que estamos hablando de eso, de las comidas en familia los días domingos y del pasticho en particular, ¿qué platos, digamos que son icónicos o forman parte de la mesa y de la cocina valenciana, perdón? Bueno, mira, la polvorosa de pollo. La polvorosa de pollo es un plato que comenzó siendo dulce y cambió radicalmente a un plato salado que es con maíz, con pollo, y es uno de los platos emblemáticos que estaba olvidado en Valencia. Y ese plato comenzó a tomar la prestancia y el prestigio después de esta investigación del paisaje en la olla, del libro de Mamasori y de Rafael Cartay. Tenemos las sopas de huesos claros, tenemos el quesito valenciano. Hay dos formas de preparar el quesito valenciano, que es un acompañante esencial de la arepa y que aquí se hace con suero, con queso duro rallado, con cebolla y pimentón, y eso en un sartén se va uniendo para tener una mezcla que te da una textura espectacular. Hay quienes han cambiado un poco esos platos y le han puesto ají dulce, que es el ají dulce. Nosotros lo llevamos en el ADN del venezolano, y entonces hay un ser importante como otra ciudad. El ají carabobeño es un ají que no es picante, sino que tiene una tonalidad que le sube el sabor a la preparación, pero no da tonos picantes como pudiera dar el ají jovito o el ají margariteño, que tienen una pelea por las denominaciones de origen ahorita tremenda. Pero el de nosotros es un buen ají, y que fue parte de los cultivos que se profundizaron en la colonia. Profe, y pensando, porque bueno, nos quedan minutos ya para terminar para despedir este segmento, pensando en esos sitios también relacionados con la historia y con la cultura de Valencia desde la gastronomía, esos sitios que han durado muchos años, que también son icónicos, ¿cuáles pudiésemos nombrar? ¿Cuáles pudiésemos mencionar? Mira, el restaurante Véneto es un restaurante importante que abrió sus puertas de cerca de los años 50. La trattoria de Armando. Armando Di María fue un personaje espectacular que llegó a Valencia, abrió esa trattoria. Después él pasó por varios dueños, está en la torre exterior, y Armando después fue el maître de un restaurante emblemático como ay, Dios santo. ¿Cuál sería? Lo dejamos. Que quedaba al lado del 007, se me fue
de momento se me fue el Ajá, nombre, La Matrichana. La Matrichana. La Matrichana, eso fue un restaurante espectacular, pero Armando todavía estuvo allí y después pasó a otro restaurante. Nosotros tuvimos Perecito. Por ejemplo, Perecito fue un restaurante icónico que también fue de esa época de la década de los 50. Tuvo que salir por motivos de la ampliación de la avenida Bolívar. Lo abrieron sus puertas en Naguanagua hasta hace pocos meses, y los hijos del señor Pérez que están quedando ahora lo hacen por delivery. Exacto, O sea, sigue, han sigue renunciado. también. Estaba a punto de llegar a una negociación. O sea, no me Claro, toca claro. a mí decir pero, que... pero sabemos que siguen presentes y esos sabores siguen, que son Sí, tan nuestros, sí, ¿no? Tan, sí. tan de la ciudad de Valencia. Porque no solamente para el valenciano, sino para gente que venía para la gente de que otras venía, ciudades, llegaba a esos sitios y que emblemáticos. no solo era la arepa de Chencho, porque la tostada de Chencho iba unada a lo que era el bistec a caballo, el bistec para hombres, que llamaban en esa Ajá. época, que era un bistec encebollado con 2 huevos fritos arriba, ¿no? Había que tener un estómago importante para hacerlo, o el hígado encebollado, que fue uno de los platos emblemáticos de Perecito, ¿no? Y entonces son restaurantes que a través del tiempo se ha mantenido con cocina típica de cocina italiana. Exacto. Y cocinas venezolanas, pero italianas adaptadas a nosotros, a la cocina Y ya venezolana. para terminar, en este minuto que nos queda, le pregunto lo importante, ¿cómo ustedes ven o por qué ustedes ven importante saber, conocer, promover además esa cultura que tenemos en Valencia desde la gastronomía? Hay que dejar un legado a las nuevas generaciones de que conozcan cómo fue nuestro pasado, que conozcan esas preparaciones. Y si bien los chefs a través de sus estudios ahora realizan nuevas propuestas, descomponen los platos y lo adaptan a los nuevos sabores, es importante conocer eso, ese pasado. Pero conocer ese pasado no es apropiarse de los platos sin hacer mención a quienes fueron sus progenitores y quienes le dieron vida en esas épocas. Entonces eso es parte de la importancia que nosotros queremos dejar a través de lo que es la cocina de investigación, de la promoción y de algo muy importante que hay que hacer en estos días, que es la de proteger la identidad de esos platos a través de lo que deberíamos migrar, que es la indicación geográfica o la denominación de origen. Claro. Para allá vamos, para eso es lo que se quiere y se busca. Y seguramente lo vamos a estar comentando nosotros. Profesor, muchísimas gracias por acompañarnos en la tarde de hoy de esta manera y desde nuestra cocina, desde nuestra mesa y desde nuestros platos, celebrar también este aniversario de la ciudad de Valencia. Es lo que nos corresponde como valencianos, identificados con la ciudad y de despertar esa importancia de conocimiento para nuestro pueblo. Muchísimas gracias por acompañarnos y siempre a la orden para lo que necesiten comunicar en la tarde en Éxitos y en Éxitos 99.1 conversamos nosotros de cocina, de comida, de esos platos típicos de la ciudad de Valencia con el profesor Ramón Bari, investigador gastronómico y quien también forma parte de Carabobo Gastronómico. Hacemos una pausa, seguimos celebrando el Día de Valencia, los 471 años desde el Teatro Municipal de Valencia. Gracias, profesor. No, gracias. Y nosotros continuamos en este programa especial con motivo del aniversario de Valencia, 471 años de la ciudad, y qué mejor sitio que hacerlo desde el Teatro Municipal de Valencia. Agradecemos por supuesto al presidente, a su personal por permitirnos este programa tan bonito que queda y que va a quedar no solamente en el recuerdo de Éxitos 99.1 de la tarde en Éxitos, sino que estoy segura también que de todos nuestros oyentes. Y hablamos de Valencia, hemos hablado de la historia, hemos conocido un poco de su gastronomía y siempre nos llama la atención lo que es la conformación de la sociedad valenciana, de cómo se conforma Valencia, porque para muchos Valencia es una ciudad muy cerrada, donde cuesta la entrada de personas de otra ciudad, pero en realidad en el ejercicio ha sido todo lo contrario, han llegado no solamente personas de otros países a lo largo de la historia, sino también incluso de otras ciudades, ya lo hablábamos con Ana María Correa luego de lo que fue la reapertura de la Universidad de Carabobo. Y para hablar de esto, de cómo
para conocernos un poco más como valencianos y como sociedad, nosotros hoy conversamos a esta hora con Andreina Guardia, quien es arquitecto, quien ha trabajado muy de cerca con la ciudad de Valencia, pero además tiene unos estudios interesantes sobre la conformación de la sociedad valenciana. Andreina, gracias por permitirnos el contacto, la entrevista, por estar con nosotros en la tarde de hoy celebrando este Día de Valencia y para entender un poco más cómo somos como valencianos, de dónde venimos y quizás esas características que nos hacen ser valencianos, que dice, oye, esto solo ocurre en Valencia o esto solamente se hace en Valencia, ¿a qué obedece? Justamente para entendernos un poco. Feliz tarde. Gracias por la invitación, me encanta que me hayan invitado porque este tema me apasiona y me apasiona porque yo no soy valenciana de nacimiento, soy valenciana de corazón. Entonces comencé a estudiar por qué la sociedad valenciana era así. ¿Qué notaba? ¿Qué tienen los valencianos? Bueno, cuando yo llegué me parecía que Valencia me parecía que era una sociedad muy cerrada, existía la llamada valencianidad y yo no entendía ni cómo funcionaba ni por qué. Entonces resulta que descubrí, estudiando mucho porque tuve de verdad que estudiar, que eso se debía a varios factores. Entre ellos, uno de los principales es la migración. La migración, y te estoy hablando ya, hubo valencianidad desde el inicio, desde que se funda la ciudad, pero eso va cambiando en el siglo XX. En el siglo XX sucede una migración muy importante de italianos, españoles que llegaron aquí a Valencia y trajeron su cultura, trajeron su capacidad de trabajo, maneras de trabajar, y eso impulsó mucho a la sociedad porque se mezclaron realmente con los valencianos que no se permitían mezclar, pero era una gente que venía con mucha fuerza, inclusive la construcción de aquí fue puros italianos también. ¿Sí? Los portugueses llenaron todas las panaderías, hicieron negocios muy prósperos. Después de esa gran migración, después de la Guerra Mundial, también hay otro fenómeno importante, que es que comienza la industrialización con el proceso de sustitución de importaciones. Comienzan a llegar a Valencia, esa Valencia cerrada, comienzan a llegar industrias de vehículos como la Ford y la Chrysler, una cantidad de empresas que comienzan a llenar esa zona industrial que crece de una manera bárbara y hace un cambio en la ciudad que de verdad fue muy importante porque la convierte en la ciudad industrial más importante de Latinoamérica. Claro, y digamos que lo que fue la característica, ¿no?, de la ciudad por muchísimos años. Pero entonces esos industriales se comienzan a mezclar con la sociedad, que venían los extranjeros que llegaron, los industriales y la sociedad valenciana, que eran al principio se formó con la iglesia y se formó con las guerras, los militares también formaron parte. Eso venía formándose y esa identidad va cambiando a través del tiempo, como es normal que suceda. Y también otro factor que fue importantísimo en la conformación de la identidad fue la universidad. Vamos a hablar de ese punto, vamos a desarrollar un poco más lo que fue la llegada durante la industrialización y luego por la Universidad de Carabobo. Pero hasta ese momento, sí podemos decir, o sea, en realidad era cerrada la sociedad de Valencia, era difícil la entrada digamos que para ese momento de la historia. Sí era, porque sucede que los valencianos trataban de llevar la ciudad como si fuese únicamente de ellos. Entonces todo lo que hacía falta se hacía con aportes de los mismos valencianos. Entonces sí era su ciudad, ¿de quién más iba a ser? Claro. ¿Y sabes si esto ocurría, o sea, era característica de Valencia o ocurría también con otras ciudades? No, era valenciano. Okay. Eso sí, ellos hicieron su ciudad, le pusieron electricidad y todo. Bueno, las empresas eléctricas eran privadas, las empresas de agua eran privadas. Todo eso era un motor de los valencianos mismos que querían tener la mejor ciudad de Venezuela. Bueno, y para muchos, lo lograron. Exacto, para muchos así ha sido, así lo sentimos. Sentimos. Hablemos entonces un poco, vamos a desarrollar ese punto de la industrialización y de la universidad. Bueno, es interesantísimo porque resulta que cuando tú tienes unas grandes empresas formándose, es el parque industrial más importante de Latinoamérica, pues la universidad juega un papel importantísimo porque comienza a formar todos esos profesionales, no solamente que iban a estar en la industria, sino que tenían ya un carácter crítico
con la universidad, tenían intelectuales, tenían una cantidad de gente que se formaban en la Universidad de Carabobo y además de eso dejaron una generación de relevo importante. Y entonces es una casa de estudios que prepara a los valencianos, pero también a personas que vienen de otras ciudades buscando estudios, y con esto que me dices me imagino que buscando estudios en una ciudad donde puedo conseguir trabajo de una vez. Claro, Valencia se perfiló siempre como una ciudad próspera y pujante. Exacto. Entonces la gente quería venirse para acá, y si además de que tú te venías para acá para trabajar en la industria podías estudiar, porque nuestros estudios fueron gratis siempre. Entonces eso te permitía ser una clase media poderosísima. Claro. Y estamos hablando de personas de qué ciudades se vinieron, De todas. llegaron a Valencia, de todas las ciudades de Venezuela y del mundo. Conformaron toda la sociedad valenciana. Claro, porque inclusive muchísimos alemanes. Exacto, tú oyes los nombres y hablando muchísimos justamente alemanes. de esto, ¿no? De unos estudios gratuitos. Sí. Entonces también en comparación con otros países, ¿no? Y no solamente gratuitos, fabulosos. El nivel educativo de la Universidad de nivel. Carabobo, o sea, no es incomparable, pues. Sí. Siempre ha tenido nivel y siempre espero que lo siga teniendo, porque yo amo la universidad. Claro, ¿no? Y seguro que va a ser así, además que así lo sentimos. Y entonces, personas que venían por estos estudios maravillosos, pero que además podían tener aquí mismo, o sea, con el campo de trabajo. Porque pensando en las carreras Claro, que se imagínate impartían en tú. la universidad, todo muy relacionado con el mundo industrial, el mundo comercial y el mundo ejecutivo. Tenías ingenieros industriales, tenías Exacto. economistas, administradores, médicos, que hacen muchísima falta en la parte industrial. Entonces, claro, la industria seguía creciendo y pues todos estos profesionales se apuntaban con todo lo que la universidad aportaba para que las empresas pudieran de alguna manera tener a los profesionales ideales para que realmente fuese próspero. Y hablando de esa mezcla que comienzan, esa apertura que se le da a personas tanto de otras ciudades como de otros países, ¿cómo se conforma? O sea, ¿cuál es el resultado de esa sociedad? ¿Cómo somos como sociedad? El resultado es la identidad del valenciano. El valenciano es una persona que quiere vivir en una ciudad que funciona. Quiere vivir en una ciudad que tiene servicios, quiere vivir en una ciudad, nosotros teníamos maravillosas cosas, conceptos muy buenos que se dieron de la industria, donde tú podías comprar a precios del mayor en tiendas al detal. Eso fue como nació el Big Low Center. Lo que pasa es que todo eso después comenzó a degenerarse, pero en este momento, después de la pandemia y después que las industrias cayeron en el nivel donde están actualmente, entonces tenemos que reinventar a Valencia. Tenemos que reinventar la identidad del venezolano, del valenciano que quiere seguir siendo un ciudadano próspero. Tenemos que retomar la ciudad y reinventar qué es lo que vamos a hacer con una ciudad postindustrial. Bueno, y creo que es una palabra que nos identifica como venezolanos, pero también como valencianos, ¿no? Que no nos quedamos, sino, bueno, si nos cierran esta puerta, entramos por otra, abrimos otra y la buscamos. ¿Y qué crees, por lo que observas actualmente, pensando un poco en qué puede venir, qué está buscando el valenciano hoy en día, esa sociedad valenciana, hacia dónde apunta, digamos? Mira, no está fácil porque tenemos una generación que, a pesar de que siempre hemos tenido un empuje, en este momento no hay un norte que esté muy cierto. Si queremos salir adelante, lo que estamos todavía es empujando todos en el mismo sentido para que eso se dé, porque no está claro, pero yo creo que entre todos los ciudadanos de Valencia lo vamos a lograr. Pero hay que convocar a todas las entidades que hacen vida en la ciudad. Claro, como dice, quizás falta mucho, pero tenemos la base, que es ese amor, ese arraigo por la ciudad, y de allí creo que debe partir todo, ¿no? Y ha seguido el estudio, los muchachos de aquí estudian, les gusta vivir bien, les gusta relacionarse. Lo que pasa es que la parte industrial en esa tríada pues nos está fallando, porque la industria ahorita no está dando lo que puede dar. Claro. Pero pudo dar y todavía puede ser mucho mejor de lo que es actualmente. Bueno, y los valencianos terminan destacándose entonces en otros sectores, quizás incluso no en la ciudad, quizás incluso algunos que han tenido por diferentes motivos que salir de la ciudad y salir del país. Ay, maravilloso, pero exacto, pero dejando muy en alto lo
que es Siempre. esa característica Sí. del valenciano. Andreina, muchísimas gracias por Bueno, acompañarnos en la encantada, tarde de gracias a hoy. ti. Qué rico que con esta conversación podamos también celebrar el Día de Valencia Claro que sí. y bueno, y esperando, por supuesto, un mejor futuro para la ciudad, como para el siempre, país, como sí. esperamos todos. Bueno, Gracias por acompañarnos. muchas gracias. Conversábamos nosotros con Andreina Guardia, ella es arquitecto, pero también quien ha tenido estudios importantes para conocer lo que ha sido la sociedad de Valencia y cómo se conforma. Nosotros a esta hora vamos a hacer una pausa. Al regreso tendremos que hablar de nuestro teatro municipal, que hoy nos recibe y desde donde estamos celebrando estos 471 años de la ciudad. Nosotros hoy en esta transmisión especial para Éxitos 99.1 desde la tarde en Éxitos celebrando a Valencia, celebrando y conmemorando los 471 años de la ciudad. Y nos quisimos venir al Teatro Municipal de Valencia, monumento histórico, un sitio totalmente icónico para todos, no solamente para los que estamos en Valencia, sino también para los que están afuera, además recuperado desde hace algunos años y con una programación todas las semanas. Y bueno, para agradecer el que nos hayan permitido hacer el programa desde acá y recordar un poco lo que significa el Teatro Municipal de Valencia y su historia, nos acompaña Juan José Piñero, presidente del Teatro Municipal. Juan José, gracias. Bueno, desde ya, gracias por permitirnos grabar el programa, hacer el programa desde acá, desde el teatro, y además gracias por estar con nosotros en la tarde de hoy celebrando los 471 años de Valencia. Bueno, gracias a Éxito, gracias a ti, bueno, por siempre apoyarnos en todas las actividades que realizamos en el Teatro Municipal de Valencia. Y bueno, muy contentos porque nuestro Teatro Municipal de Valencia, Patrimonio Nacional, hoy Día de Valencia, bueno, es un ícono también de nuestra ciudad, y estar aquí representando el teatro para mí es un honor y un placer. No, gracias a ti. Háblanos un poco, Juan José, recordemos lo que ha sido la historia del Teatro Municipal, Sí. su fundación y sobre todo lo que conseguimos y lo que permanece en el Teatro Municipal. Bueno, el Teatro Municipal son 131 años ya de su creación, un espacio de la cultura, del arte, que fue creado en el gobierno de Guzmán Blanco. Y bueno, fue creado para la ópera, ¿no? Aquí vinieron grandes compañías de ópera de Europa, y estuvo también en los años 30 Carlos Gardel, bueno, Marcel Marceau, estuvo haciendo su ensayo general también Luciano Pavarotti, grandes cantantes como Luis Miguel, José José, Rocío Dúrcal. ¿Sabes qué? Siempre me ha llamado la atención, bueno, nosotros tenemos y contamos con este teatro municipal maravilloso, pero no todas las ciudades de Venezuela tienen una obra o tienen un teatro, cuentan con un teatro de esta magnitud, repito, con estas obras, bueno, por supuesto con el techo que tenemos en el Teatro Municipal de Valencia. ¿A qué creen ustedes que obedece eso? ¿Por qué fue Valencia escogida para tener un teatro como este? Bueno, en ese año que se empezó la construcción, el arquitecto Antonio Malucena tenía, bueno, una tradición y una visión muy europea, igual que el presidente Juan Blanco, una arquitectura que quería plasmar en Valencia. Y bueno, ubicó un gran artista que pintó el plafón, el techo de la gran sala, Antonio Herrera Toro. Y realmente él quiso plasmar ahí todos esos artistas, todos esos homenajes que tienen ahí de las artes, de la pintura, de la música, de la literatura, de la poesía. Y entonces quiso como que dejarle a Valencia algo especial. Y era el techo del teatro. Fue un regalo para la ciudad. Fue un regalo para la ciudad. Realmente, cuando tú ves el techo del teatro, quedas maravillado por horas viendo esa hermosura, y tú dices, wow, esta persona lo hizo, y uno se pone a pensar cómo lo hizo. Y realmente eso fue un regalo que quiso dejarle este gran artista, Antonio Herrera Toro, a nuestra ciudad de Valencia. Es el plafón del Teatro Municipal de Valencia. Y te pregunto, según la historia, ¿el teatro siempre fue desde sus inicios como lo conocemos hoy en día, o tuvo, a lo largo de estos años, tuvo alguna recuperación, algún cambio importante, digamos, en su estructura? Sí, bueno, surgieron distintas remodelaciones en distintos, obviamente, años, pero la remodelación más significativa fue en los años 80. Se hicieron algunos cambios porque el teatro tenía 1.200 butacas. Ajá. Y fueron reducidas a 647 butacas. A la mitad. A la mitad.
eso fue el cambio más significativo en los años 80, que hubo un cambio bastante ¿Y ese profundo. cambio obedeció? O sea, ¿cuál fue el motivo? Bueno, el motivo creo que dicen que para mejorar un poco la acústica del espacio y obviamente para hacerlo un poco más intimista en los espectáculos de teatro, algo así. Ok. Hablamos, por supuesto, bueno, del techo, lo que mencionaba, ¿verdad? Del plafón, que como dice, uno viene a un espectáculo y el espectáculo es ya estar en el Teatro Municipal, pero alguna otra obra, porque bueno, también el escenario para quienes visitamos y quienes venimos al teatro es especial. Algo que puedas comentarnos también del teatro que sea, digamos, insignia de nuestro Teatro Municipal de Valencia. Bueno, yo pienso para mí, bueno, y creo para el público que asista al Teatro Municipal de Valencia, es nuestra escalera, el lobby del teatro, El lobby. que realmente son impactantes, realmente son el mismo material de la Torre Eiffel, la misma empresa de la Torre Eiffel, y uno queda maravillado con esa entrada, con esa imponente entrada, y realmente es como tú te trasladas a esa época, ¿no? Esa época parisina, y tú te sientes, wow, esto está aquí en nuestra ciudad de Valencia. Sí, y bueno, ahora que hablas del lobby, recuerdo también, por supuesto, el piano. Háblanos un poco del piano que está allí en el lobby. Bueno, ese piano no es tan viejo como el teatro, pero casi, tiene 110 años. Fíjate. Un piano está totalmente restaurado, es un piano que realmente ha sido tocado hasta por Teresa Carreño, que estuvo hace muchísimos años en Valencia de visita, y bueno, lo tenemos muy bien conservado porque es también patrimonio de esta ciudad también. En el Teatro Municipal, hablando un poco de la actualidad, las actividades que se realizan actualmente, bueno, obviamente tienen las presentaciones, las obras, pero también ha tomado un poco estos espacios justamente, ¿no? De la plaza y que se acercan más al valenciano, más a la colectividad. Sí, bueno, aquí estamos en la plazoleta de Alfredo Sabel, un espacio donde realizamos viernes y sábado teatro café, donde la gente puede venir a tomarse un café, comerse una torta, compartir con la familia, amigos, y presentamos actividades culturales de teatro, danza y música, totalmente gratuito, disfrutando de esta hermosura que es la fachada del Teatro Municipal de Valencia, y realmente un encuentro bastante interesante porque el arte se expresa con el público ahí cerquita y bueno, totalmente al aire libre. Y además hay obras, hay espectáculos que solamente pueden presentarse en el Teatro Municipal. O sea, que el Teatro Municipal es como el sitio perfecto para verlos, porque bueno, pues justamente es el teatro, ¿no? Sí, claro, aquí tenemos una excelente acústica para aquellas obras de teatro, conciertos de ópera, ballet. Realmente, cuando se presentan obras en otros espacios, realmente no tienen la infraestructura y la capacidad que tiene el Teatro Municipal de Valencia. Así que bueno, bienvenidos siempre todos los espectáculos artísticos que puedan presentar aquí en el teatro, porque es un espacio para las artes. Y como decimos, podemos venir a cualquier espectáculo, pero solamente el venir al Teatro Municipal, la entrada al Teatro Municipal, ya es un regalo, ¿no? Ya es un espectáculo. Es un espectáculo. Y también tenemos un programa muy bonito que se llama Descubre el Teatro, de visitas guiadas. Bueno, nos ubicamos grupos de personas que le hacemos el recorrido por todos los espacios, los camerinos, las tramoyas, el camerino estrella, el escenario, y al finalizar la guiatura hacemos un espectáculo también musical, teatral, para que la gente disfrute también de este evento. Y en esos recorridos le van contando parte de la historia, van contando parte de Hay distintos personajes que empiezan desde la plazoleta, desde el lobby, que le van contando la historia del Teatro Municipal de Valencia y cada rincón que van recorriendo. Bueno, para nosotros como valencianos definitivamente un regalo contar con una estructura y de la calidad del Teatro Municipal de Valencia, y por supuesto, bueno, gracias por el trabajo que realizan y por tenerlo así de bonito, además de gracias por recibirnos de nuevo hoy. Bueno, gracias por la invitación, a Éxito, y bueno, siempre a la orden. Y agradecido por la invitación. Gracias, Juan José Piñero, presidente del Teatro Municipal de Valencia, a quien de nuevo agradecemos por este programa especial, por permitirnos realizar este programa especial en la tarde de hoy, celebrando los 471 años de la ciudad. Éxitos 99.1, La Tarde en Éxito, ha querido darle este regalo a la ciudad de Valencia para entender un poco, conocer un poco más de su historia, conocer un poco más de su gente y entendernos y saber además, bueno, lo que puede venir para la ciudad de Valencia
Valencia en los próximos años. Nos despedimos, todo el equipo que trabajó para ustedes en este programa especial, La Tarde en Éxitos, hoy 471 años de Valencia, desde el Teatro Municipal de Valencia. Gracias por acompañarnos, será hasta mañana.